palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, en esta mañana. Vamos a ir a las Escrituras. La semana pasada hablábamos acerca, hermanos, de la vieja naturaleza. El viejo hombre, como le llama la Biblia, es la vieja naturaleza, son las cosas pasadas de nuestra vida, o el pecado, hermano, que mora en nuestros miembros, en nuestro ser, amén. Y es necesario que sepamos, hermano, cómo debemos de vivir. La palabra es una enseñanza todos los días, cada día para nuestra vida. Vamos a ir al libro de los Romanos, capítulo 7. Vamos a leer el verso 14. Vamos a leer hasta el verso 20. Romanos capítulo 7, verso 14 al verso 20. Vamos a leer en esta mañana. Vamos a hacerlo alternadamente. Usted va a leer conmigo también en esta mañana para aprender qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Cuando usted lo tenga puede decir un amén o gloria a Dios. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, verso 14 al verso 20. Vamos a leer en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Unidos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Puede tomar su lugar dando un gloria a Dios. Estas escrituras, hermanos, como dice en una escritura el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo habla cosas que a veces parecieran que no se entienden. Esto es una parte donde el apóstol Pablo, hermano, habla, podemos decir, escribe, pero escribe también para él mismo, por las cosas que él tiene, hermano, con las que batalla. La semana pasada hablábamos acerca del viejo hombre, es la manera que vivíamos antes. Y para recordar, vamos a ir un poco ahí al libro de los Efesios, capítulo 4, donde estábamos la semana pasada. Gloria sea al Señor. Ahí nos quedamos en Efesios capítulo 4, el verso 22 en adelante. Gloria sea al Señor. Vamos a regresar un poquito para seguir con lo que acabamos de leer. Efesios capítulo 4, estábamos leyendo en el verso 28 en adelante, hermano, por ahí nos quedamos. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, hermano, estaba interesado. Él aprendió que después de la conversión, los nuevos cristianos todavía tenían costumbres que estorbaban para tener una buena relación con Dios y para dar un buen testimonio delante de las personas. Porque es muy importante, hermano, nuestro diario vivir. Usted y yo convivimos con personas todos los días y debemos de dar un testimonio de cristianos. ¿Amén? Tenemos que dar un testimonio de cristianos porque somos diferentes. Ya no somos iguales, somos diferentes. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Entonces el apóstol Pablo se preocupaba de que los nuevos cristianos vivieran como Dios decía en su palabra, o como Dios ordenaba, hermano.
un cambio, debe haber un cambio en las vidas, y él miraba que había cosas con las que cristianos de ese tiempo batallaban. Entonces aquí donde nos quedamos la semana pasada, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estaba dando unas recomendaciones de cómo ellos debían de hacer. Si la persona había sido ladrón antes de convertirse, ya no tenía que robar más. Amén. Dice el verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el apóstol Pablo aquí está hablando y está dando esta recomendación, que todas estas cosas que nosotros en un tiempo antes de conocer al Señor practicábamos, que ya no lo hagamos más. ¿Por qué razón el apóstol Pablo decía que ya no lo hagamos más? Porque nosotros, hermano, si seguimos practicando todas estas cosas de lo que está diciendo, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía, es el boleto, es la marca que tenemos nosotros para poder ser arrebatados, para poder ir con el Señor. Entonces, por eso él recomienda en palabras muy claras y palabras muy entendibles que todas estas cosas tenemos que dejarlas. Si nosotros profesamos una fe en Cristo, en Dios, nosotros debemos de ser diferentes, vivir diferente. Y no debe haber, hermano, cosas que nosotros pensamos que están bien. Tenemos que compararlas con lo que Dios dice en su palabra. Vamos a regresar otra vez ahí a Romanos. Me gusta lo que el apóstol Pablo escribe. Y él mismo batallaba con estas cosas. Amén. ¿Cuántos de los de aquí, los que estamos aquí en esta mañana, alguna vez han batallado con la ira? Amén. Yo he batallado con eso. ¿Cuántos han batallado, hermano, con los celos? Hay ocasiones que batallamos con estas cosas. Y nuestro pensamiento nos dice: hey, no debo ser así. ¿Sabe que el apóstol Pablo batallaba con estas cosas también? Dice: porque sabemos que la ley espiritual, dice, la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal. Ese es el primer paso. Ahorita aquí nos vamos a dar cuenta de las dos voces que siempre están peleando en nosotros. Amén. Muchos por ahí pintan un angelito de un lado, pintan un diablito del otro lado, y los pintan a los dos dándonos consejos. Pero aquí la Biblia nos dice cómo es que suceden estas cosas. Dice: porque lo que hago no lo entiendo. Amén. Muchos de nosotros sabemos, entendemos, muchos de los que estamos aquí conocemos la palabra de Dios bastante. Pero cuando nosotros nos equivocamos, fallamos en algo que no le agrada a Dios, no lo entendemos. Dice: pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué fallé? Si yo ya lo sabía que no debía de fallar. El apóstol Pablo batallaba con lo mismo. Dice: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A veces estamos aquí, tenemos buenas intenciones, la presencia de Dios baja, nosotros nos llenamos de su presencia y salimos con un corazón rebosando, una mente limpia, y salimos con las ansias, las ganas de querer practicar lo que Dios nos dio, con un corazón bondadoso. Pero al pasar las horas, no hacemos lo que teníamos planeado hacer cuando salimos de aquí. Y dices tú: oye, pero yo quería hacer otra cosa y no lo hice. Oh Señor, ahora sí voy saliendo de aquí, Señor, me voy a mi casa, como, descanso y me pongo a orar 2-3 horas. Y vamos a ese pensamiento. Pero cuando llegamos a la casa hacemos todo lo contrario. Esa es la pelea
que tenemos con nosotros mismos. Amén. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Saben que nosotros existe la conciencia. Antes de conocer al Señor, cuando íbamos a hacer un acto malo, por la cultura, la enseñanza o la tradición que nos enseñaron nuestros padres, sabíamos que robar era malo o es malo. Entonces, aunque no conocíamos de Dios, pero muchos de nosotros robamos. Y la conciencia nos castigaba: hey, no es bueno lo que estás haciendo. Y no conocíamos de Dios. Estás robando. Tu conciencia, tu mente te dice: hey, estás mal, estás robando. Amén. Entonces las cosas, muchas cosas de las que aprendimos eran buenas, pero no eran suficientes para dedicarle una vida al Señor. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí están las dos vocecitas que le dije en su momento, el diablito y el angelito. No es que sea así. El pecado que mora en nosotros es una guerra continua en nuestros pensamientos. ¿Saben que nuestros pensamientos, hermano, a veces son una prisión para nosotros? Todas las cosas empiezan ahí. Ahí empieza todo. Hay una escritura por allí, creo el apóstol Pablo hablando, dice que primero viene el pensamiento aquí. ¿Ve? Nuestra mente, pensamiento, llega y empezamos a jugar con ese pensamiento. Y luego se va a nuestros sentimientos y luego da a luz el pecado. Tiene un proceso. Amén. Entonces, hermanos, todos, en todo el mundo, todo ser humano batalla con esto. Y nosotros, después de recibir a Cristo, si nosotros no alimentamos el espíritu que mora en nosotros, la carne se hace fuerte y empezamos a batallar con las mismas cosas. Y a veces dice: ¿por qué lo hago? Si yo no quería enojarme, yo no quería hacer esto, no quería hacer aquello, pero lo hice. Porque, hermano, le dimos más favor a nuestra carne que al espíritu. Vamos a entender esto. Es una guerra continua con nosotros mismos. Yo siempre digo que la batalla más difícil, más dura, es con nosotros mismos. Amén. Vamos a poner un ejemplo. A veces venimos a la iglesia, estamos aquí, pero no podemos gozarnos. El alma que está dentro de nosotros viene con aquella devoción de darle y rendirle gloria a Dios. Pero cuando estamos aquí, nuestro cuerpo, a veces nuestra mente no le gusta. Y dice: oh, no tengo ganas, tengo sueño, tengo flojera. Amén. Yo muy poco canto. Ahorita que venía por el camino, venía cantando, venía agradecido con Dios. Pero no lo hago todo el tiempo. Entonces dice: ¿por qué tengo ganas de cantar ahora? ¿Por qué tengo ganas de: Señor, te agradezco, te doy gracias? Tengo ganas de cantar. Porque mi alma es la que está feliz, está contenta, está agradecida con Dios por todo lo que Él ha hecho. Amén. Pero después nuestro pensamiento cambia. Dice: oye, pues ahora ¿qué me pasó si venía bien contento? Esa es la lucha, hermano, y nosotros no somos los únicos. El apóstol Pablo en esta escritura está escribiendo que él batallaba con las mismas cosas. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pareciera que dijera dos cosas contrarias. El hacer el bien, dice, gloria sea al Señor. Está en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. En nosotros, hermanos, a veces tenemos muchos sentimientos buenos y queremos hacer el bien, pero no los llevamos a cabo y no los realizamos porque tienen que estar alineados con el Espíritu, con la voluntad de Dios, hermano.
Amén. Esa es la lucha que tenemos todos los días con nosotros mismos. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es algo controversial. Amén. Tenemos ganas de hacer muchas cosas, pero se atraviesa algo por el camino y ya después no lo llevamos a cabo. Amén. Cuando el Señor viene y nos toca, queremos amar a todos, pero al pasar de los días pasan situaciones y se nos acaba el amor. Y dices tú, oye, pero si yo le tenía muy buena voluntad a esta persona, yo lo amaba, ¿qué pasó ahora? Es una lucha constante. Pero sabe, hermano, ¿qué es lo que nos toca hacer cuando hay esta lucha en nosotros? Nosotros tenemos que tomar una decisión de, sobre todas las cosas, sobre todos los defectos, errores que tengamos, tenemos que tomar una decisión, y es la de seguir al Señor Jesucristo. Ahí es cuando entra la decisión. ¿A qué le hago caso? ¿A mi mente? ¿Le hago caso a mis sentimientos? Saben que los sentimientos son parte de nuestro gusto, y nuestro gusto va alineado con nuestra prudencia, y nuestra prudencia no es suficiente para hacer la voluntad de Dios. Amén. Nuestra prudencia humana no es suficiente para hacer la voluntad de Dios. Si no está alineada a Dios, nosotros no podemos hacer su voluntad. No se puede. Por eso el Señor, todas las escrituras, hermano, todos los consejos que el Señor da es de acuerdo al razonamiento de Él, y tiene que alinearse al razonamiento de nosotros para que nosotros podamos hacer su voluntad. Porque si nosotros no sabemos, hermano, no leemos, no escudriñamos la palabra de Dios, no la entendemos en el Espíritu, nosotros no podemos llevarla a cabo. Bendito sea el Señor. Dice el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Siempre recito la cita que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros vamos a decirlo así, habitan dos mundos, habitan dos voluntades, habitan dos cosas, que es la carne y el espíritu, y constantemente están peleando. Es una lucha constante, hermano. Pero la ventaja que tenemos nosotros, que somos hijos de Dios, y que Jesucristo nos redimió con su sangre, y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar para nosotros poder vencer. Amén. Porque si no, nos vamos a desviar. Si no, ya no vamos a permanecer en el camino de Dios, aunque conozcamos su palabra. ¿Cuánta gente se ha ido del camino de Dios? Y que saben mucho, muchos se saben casi toda la Biblia y se han apartado de la voluntad de Dios. Por esto que acabamos de leer. Porque le dieron más fuerza al pecado que amor en ellos. Si nosotros empezamos, hermano, a alimentar nuestros pensamientos, oye, ¿sabes qué? Allá está mejor que en el camino de Dios, allá la gente está más bendecida, allá en el mundo la gente está más feliz. Y empezamos a alimentar ese pensamiento, hermano, nosotros también vamos a ir para allá. Así es. Amén. Porque lo que le damos a nuestra mente, eso es lo que vamos a vivir. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Otra vez, el apóstol Pablo recalca y dice ahí, el hombre interior, mi alma, se regocija en Dios, se deleita. Es, hermano, un contacto maravilloso cuando nuestra alma, como dice el salmista, como el siervo brama, dice, por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No dice que su cuerpo, dice que su alma.
Entonces el apóstol Pablo está diciendo lo mismo, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice una cosa y dice la otra. ¿Ven? El hombre carnal, el hombre exterior, está lleno de mal, dice, pero su alma se regocija, se deleita en la ley de Dios. Eso es lo que nos sostiene en el camino de Dios. Cuando nuestra alma todavía haya deleite delante de la presencia del Altísimo. Y por eso nosotros podemos seguir caminando. Ahora usted dirá, hermano, pero hay gente que no es perfecta. Dios nunca habla de perfección. ¿Sabe cuándo va a ser la perfección? El día que el Señor venga y levante a su pueblo. Dice que serán cuerpos, seremos transformados, dice Pablo, allá en 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Dice que seremos transformados. Entonces llegará la perfección porque vendrán los cuerpos glorificados. De lo que ahora habla el apóstol Pablo, hermano, y la Biblia habla acerca de la justicia, de los justos, no de los perfectos. Amén. ¿Y qué es justicia? Estar en los caminos del Señor. Aceptar que vivimos en un cuerpo de carne y que voluntariamente nosotros presentamos nuestros miembros como sacrificio vivo, como dice Romanos. Más atrás, aquí más adelante en el capítulo 12. Que nosotros tomamos este cuerpo y por medio del Espíritu le damos fuerza. Señor, levanto mis manos y me rindo a ti. Eso es lo que hacemos. Cuando vinimos para acá, hermano, a veces está uno cansado, a veces tiene uno sueño, a veces la mañana está bien fresca, está todo agradable. Y nuestra carne, nuestro cuerpo dice, oh, qué a gusto estoy aquí. ¿Sabe que eso también es gusto de nosotros? ¿Sabes qué cuerpo? Hoy vamos a la casa de Dios para darle gracias. El salmista David, en el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Él mismo conectaba con su alma. Practique esta oración y usted va a sentir la presencia de Dios. ¿Sabes qué, cuerpo? Hoy te traje a que bendigas a tu Creador. El alma empujado al cuerpo por medio del Espíritu. ¿Sabes qué, cuerpo? Tú quieres ir para allá al mundo, pero el alma está gobernado por medio del Espíritu. ¿Y sabes qué, cuerpo? No, tú no vas para allá. Tú vas a la presencia de Dios. Es curioso, hermano, pero es una lucha constante a cada momento con nosotros mismos. El cuerpo dice, ok, yo me gusta esto. Y tu alma dice, no, porque el Espíritu de Dios está ahí. Dice, no, tú no debes hacer eso. No te voy a dejar que lo hagas. Es como si hubiese dos personas dentro de nosotros, para que más me entiendan. Amén. Cuando nosotros nos ocupamos, hermano, las cosas de Dios son un pacto. Cuando nosotros hacemos un trato con Dios, un pacto, es algo entre nosotros y Dios. Vamos a excluir todo lo demás. Cuando nosotros, hermanos, metemos terceras cosas en nuestro pacto, nuestra relación con Dios, es cuando empieza el problema. Amén. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Otra vez el apóstol Pablo. Las enseñanzas son para hablar, hermano, las realidades como está escrita la Biblia. Para eso son, y es el fundamento, es donde aprendemos directamente cómo son las cosas que Dios puso a través de sus siervos. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Vamos para allá otra vez. Una cosa, hermano, lo que yo entiendo, que son los gustos de nosotros, dice que se revela contra la ley de mi mente.
Mire, Romanos capítulo 12, lo hemos leído muchas veces, yo creo que muchos se lo saben de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El apóstol Pablo, hermanos, los entendía a la perfección lo que estaba sucediendo con él. Esa es la tarea que Dios nos dejó. Esa es la tarea que usted y yo tenemos todos los días. Por eso el Señor nos dijo que escudriñáramos las Escrituras. Ese es el compromiso que tenemos todos los días nosotros con Dios. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Quién los va a presentar? Nosotros mismos. Se está refiriendo a nosotros mismos. Dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es como si pareciera que nosotros, nuestra alma interior, tomara el cuerpo y dice, te voy a llevar con Dios. En lo invisible es lo que sucede, hermano. Amén. Por eso existe la lucha en nuestra mente. Nosotros no lo vemos. Usted no ve lo que estoy pensando, ni yo puedo ver lo que usted está pensando, pero su mente siempre está así. Una cosa a otra, porque estamos escuchando, pero nuestra mente está así, está funcionando, hermano, en lo invisible. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es invisible. Cuando nosotros vivimos del mundo, nosotros traíamos otra manera de ver, otra manera de creer, otra manera de sentir, otra manera de pensar. Totalmente, hay una escritura que dice, totalmente ajena, dice. Ajena a la vida de Dios. Amén. Así éramos antes. Por eso dice el apóstol Pablo que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. Vamos otra vez para Romanos capítulo 7. Porque no hago el bien, está en Romanos 7:19, ya lo leímos, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pareciera confuso, hermano. Pareciera que el apóstol Pablo nos confunde, pero no es así, hermano. Nosotros tenemos, hermano, dos personas en nosotros, que en realidad somos uno. Amén. Pero una nos guía para un lado y la otra nos guía para el otro. Qué sacrificio, ¿no? Pelear con nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros en nuestro pacto, nuestra relación con Dios, metemos otras cosas, nos desviamos del punto principal, que es controlarnos a nosotros mismos. Por eso es el plan del enemigo siempre, hermano, desviar la mirada del hombre y quitar verdaderamente lo que es importante. Porque nuestra decisión está cómo nosotros vamos a vivir en este mundo. Y una de las razones por las que Dios reprueba el pecado es porque nos condenan y nos traen maldición en esta vida. Amén. De acuerdo a lo que nosotros hagamos es como vamos a vivir. Esto, hermano, no lo decide nadie. Nosotros mismos decidimos. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo está eso? Si yo hago un acto malo, dice el apóstol Pablo, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí. ¿Saben cómo yo lo veo? Como nosotros estamos en este cajón, hermano. Pero el hombre carnal es como una serpiente, que está ahí bajo llave, está bajo candado.
¿Y quién tiene la llave? Jesucristo. Por medio de su Espíritu tiene esa llave y ahí tiene encarcelada esa víbora. Amén. Y nosotros tenemos la otra copia de esa llave. Entonces, si nosotros vamos con nuestra llave y abrimos esa puerta, la víbora se va a salir. La llave de esa jaula es nuestra decisión. Esa es la llave. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a alimentar, si nuestra carne o nuestro espíritu. ¿Cuál es el alimento del espíritu? La oración. ¿Qué otra cosa es el alimento del espíritu? ¿Cuál es su comida? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la que nos guía, nos hace ver que está bien y que está mal. Esa es la comida del espíritu. La meditación en la palabra de Dios, la meditación en las cosas buenas que Dios ha hecho. Ese es el alimento del espíritu. Y si nosotros no le damos alimento a ese espíritu, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el alimento de la carne? A ver, dígame una lista, a ver, a alguien, si es un estudio, es una enseñanza. ¿Cuál es la comida de la carne? Vamos a decirlo así físicamente. ¿Cuál es la comida que nos gusta a nosotros, a este cuerpo? Tratarla bien, comer bien, dormir. Juan dice, los placeres de esta vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Estamos haciendo un menú de cada lado, hermano. A ver qué es lo que está más fuerte en nosotros. A ver. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Cuando uno está aquí arriba, uno mira muchas cosas, hermano. A veces estamos aquí hablando, enseñando, y unos están con la cabeza para un lado, para otro. Otros corren para el baño, otros están viendo el reloj para ver a qué hora se va a acabar el servicio, porque 2 horas es mucho para nuestro cuerpo. Hay un salmo que dice, hermano, me recuerdo, dice, de estas cosas cuando yo guiaba al pueblo en medio de música, de canto, dice, hacia la casa de Dios. ¿Qué es más fuerte? Vamos a hacer una evaluación, hermano. Nuestro espíritu ya sabemos qué es lo que come. Palabra de Dios, oración, ayuno. Esos son los elementos que le dan fuerza, fortaleza y mantienen nutrido el Espíritu Santo. El Espíritu que mora en nosotros por medio de Jesucristo, porque nosotros somos creyentes y somos convertidos. Y la carne come todo el resto. Cuando dice Juan, el apóstol Juan, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Hay una lista por varios textos que nos dice en el libro de Gálatas, habla acerca de los frutos de la carne y de los frutos del espíritu, y da una lista grande de los dos. ¿Cuántos todos los días vivimos con gozo, paz, paciencia, benignidad, amor? Pero atraviesa un carro, vamos como dinamita. Es lo normal de nuestros días. Especialmente que se ha venido mucha gente de otros lados a este estado y la gente anda, manejan para un lado y para el otro que no saben ni quiénes son. El estrés, ya le pusieron nombre. Yo nunca he estado de acuerdo con esa palabra. Antes no existía, no sé cómo le llamaban, pero antes no era estrés. Le van buscando nombre a las cosas. ¿De qué estamos llenos? Hay dos, acuérdense que dijimos que había 2 personas en nosotros. ¿A cuál le damos mejor de comer? Vamos a ponerlo bien literal. ¿A cuál de las 2 personas que moran en nosotros le damos mejor de comer?
Y eso nos va a identificar para qué lado vamos a arrancar, para qué lado vamos a ir. Está tremendo, hermano. Eso también se aplica para mí. A mí me está dando la palabra. A mí me está llegando la palabra a mi corazón. ¿Saben que la venida del Señor está cerca? ¿Cuántos saben eso? ¿Saben que cuando la gente escucha, oye, el Señor ya viene, se asusta? Pero no debería ser asustarse, debería estar contento porque el Señor ya viene. ¿Saben cuál es el detalle? ¿Cómo está el Espíritu Santo de Dios en nosotros? ¿Está contristado o está vivo, fuerte y ferviente en nosotros? El Señor puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en 20 años, en 10 años, no lo sé. Pero en realidad eso no debe de alarmar a la gente. ¿Sabe cuál debería de ser la alarma de la gente? Que su alma esté preparada. El apóstol Juan, allá en Apocalipsis, Juan el teólogo, dice, sí, ven Señor Jesús. Por eso termina la palabra del Apocalipsis. Era su deseo que el Señor viniera. Vivimos días peligrosos. Y la razón que la Biblia le llama peligrosos es por el desánimo por el que cruza el mundo entero. Hablando del mundo cristiano. Amén. Entonces lo que estamos viendo ahora, ¿qué es lo que está más fuerte en nosotros? La Biblia habla, hermano, hablando de las 10 vírgenes. ¿Cuántos han leído la parábola de las 10 vírgenes? 5 eran prudentes. ¿Y las otras 5 qué eran? Vamos a ponerlo de esta manera. Esas son las 2 mitades que estamos nosotros. Las 2 personas que habitan en nosotros. Vamos a verlo por ahí. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes sabían que venía el esposo y se prepararon. ¿Cuál fue su preparación? Llenaron sus lámparas con aceite, porque las iban a ocupar cuando el esposo llegara. Tenían que alumbrarse, porque si no, no iban a poder ver. En ese tiempo no había luz eléctrica. Necesitaban ese aceite para que sus lámparas, hermanos, pudieran estar prendidas. Y guardaron ese aceite para el momento preciso. Y las insensatas agarraron, pero no agarraron suficiente, no llevaron reserva. Las 10 eran vírgenes. Nosotros habitamos este cuerpo, que dice que este cuerpo, ¿a dónde va a volver? A la tierra donde fue tomado, y le ponemos tanta atención a este cuerpo. Hablábamos con alguien el otro día y decía, no sé, ¿sabes qué? Ni $1, hermano, usted se va a llevar, ni yo me voy a llevar cuando nos muramos. ¿Quién se va a llevar algo, hermano? Dígame la estrategia para poderme llevar algo para allá. David decía que desnudo salió de su casa y desnudo se iba a poner. Amén. No nos vamos a llevar nada. Pero afuera, hermano, hay unos que dicen que me entierren con mi troca, dicen. Digo por ahí alguien nomás que le prenda el aire bien frío, porque por donde va lo va a necesitar, si fuese posible. Mi hermano, a mí por eso me encantan las enseñanzas, porque se puede hablar, hermano, pausadamente y directamente lo que Dios dice. Ya estamos de acuerdo en que hay 2 personas dentro de nosotros. El apóstol Pablo es el pecado que mora en mí. Y usted sabe quién era el apóstol Pablo. Dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio.
En nuestras vidas lo que hace la diferencia, lo que marca la diferencia es Dios. ¿Usted cree que Dios le ama? Yo estoy seguro. Si no estuviese aquí, estuviera en mi casa llorando por mis errores, o tal vez debajo de un puente llorando por mis errores. Por eso estoy aquí, porque que sé y conozco a un Dios lleno de misericordia, que tiene el poder para perdonar mis fallas, mis pecados, mis faltas. Por eso estoy aquí. No hay peor pecado, siempre lo digo, que la incredulidad, porque el que es incrédulo no puede creer que Dios lo puede perdonar, y por eso no está aquí. Yo creo que Dios tiene el poder para perdonarnos. Lo hizo a través de Jesucristo. Y tiene el poder para trasladarnos de aquí hasta el cielo. Él tiene el poder. Entonces el apóstol Pablo, hermano, parece que nos confundiera con esto, pero no, si usted y yo lo leemos con calma, él nos está diciendo que hay dos potestades en nosotros, dos personas, dos pensamientos, dos cosas. Y la que alimentemos más es la que vamos a seguir. Amén. La que alimentemos más. Esto ya es decisión suya y mía. ¿A qué le voy a dar mejor de comer? Amén. Eso ya nos toca individualmente decidirlo. ¿A qué le damos mejor de comer? Y eso va a determinar nuestro comportamiento, va a determinar nuestras vidas día con día. Una de las razones por las que Dios, hermano, dicta, prohíbe las cosas, cuando mandó la ley de Moisés. Acuérdense que antes de que fueran escritas las tablas de la ley, de ahí para atrás, no había una ley remarcada por Dios para saber qué era bueno y malo. No había. Pero cuando el Señor manda o escribe su ley en esas tablas de piedra, entonces fue conocido qué es lo que se debía hacer y lo que no se debía de hacer. Ahí apareció. ¿Sabes qué? Antes hacías esto, ahora ya no puedes porque Dios dice que no lo debes hacer. Fue remarcada la ley. Entonces, cuando se nos llama la atención por medio de Dios, es bueno, hermano. Porque nos jala, ¿sabes qué? No vayas por ese camino porque te va a ir mal. Siempre hay un malentendido en nuestra mente, lo mismo, la mente carnal, la mente espiritual, las dos personas que viven en nosotros. Muchos dicen por ahí, yo no voy a tu iglesia porque me prohíben esto y lo otro. Una lista grande. Por eso no voy a tu iglesia, porque ustedes prohíben todo. No es cierto, mi hermano. Es la palabra de Dios trabajando en nosotros las que nos hace reaccionar de otra manera y ya no practicamos lo que antes practicábamos. ¿Alguien de aquí nos ha obligado a hacer la voluntad de Dios? No. Somos nosotros mismos. Desde ahora en adelante vamos a poner un enfoque de nosotros en nosotros, para nosotros mismos. Mi hermano, esto es un paréntesis, le voy a dar un consejo, hermano. Mire, analice, haga una lista de las cosas que Dios prohíbe. Y a cada cosa que usted escriba, póngale una respuesta contraria. ¿Por qué? O medite, ¿por qué Dios no quiere que yo haga esto? Y usted se va a quedar, hermano, sorprendido. ¿Por qué Dios no quiere que practiquemos todas las cosas que para Él son mal? No es para el beneficio de Dios. No, mi hermano. La gente lo malentiende de esa manera, porque el diablo pone ese pensamiento. Cuando Dios marca una línea, una lista y dice, ¿sabes qué? Esto no lo practiques, no practiques esto, no practiques esto, no practiques esto. Búsquele lo contrario. ¿Por qué Dios no quiere que yo practique esto? Y por Dios, ¿por qué no quiere que practique esto? Acuérdense, ¿qué es la paga del pecado? Seca la palabra de Dios, es dura. ¿Qué es la paga del pecado? Bendición y vida eterna.
Dice por ahí alguien, a veces nos asustamos con cosas, hermano. ¿Sabe qué debe asustarnos? Practicar pecado. Eso sí debe darnos miedo. Dice que el Señor visita la maldad de quién, de los padres, ¿hacia quién? Uy, quiero mucho a mi hijo, quiero mucho a mis hijos. ¿Cuántos quieren a sus hijos? Póngalo en la lista también. ¿Cuántos quieren mucho a sus nietos? Póngalo en la lista. Oh, Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Wow. ¿Está serio el asunto? Entonces debemos que luchar con esas dos que están en nosotros. De la persona que yo me asusto más todo el tiempo es de mí mismo, hermano. No me asusto de nadie, me asusto de mí mismo. Amén. ¿Usted sabe hasta cuánto es capaz usted de hacer? Así es. Dice que la sabiduría humana es animal, terrenal. Esa palabrita que está scary, dicen los niños de aquí. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo yo voy a traer un demonio en mí? ¿Cómo yo voy a ser diabólico? ¿Cómo mi carne va a ser diabólica? Yo no lo escribí. Ay, hermano, ¿cómo vas a creer eso tan bonita que se mira esa persona? Cuidado. Ay, hermano, pero si es tan buena persona. No, mi hermano, no es así como Dios mira las cosas. Por eso me encantan las enseñanzas, hermano, que me hace ver la piedra donde debemos estar parados. Y las cosas, hermano. Si la gente del mundo supiera la sabiduría que hay en Dios y las cosas que Él tiene para nosotros. Si nosotros alimentamos más el hombre espiritual, hermano, Dios le va a bendecir en todos los sentidos. Pero debemos de renovar, pelear, hermano, darle fuerza a nuestra mente espiritual. Tenemos que darle mejor de comer a nuestra mente espiritual. Y renovarnos día con día, no quedemos estancados como el agua estancada se apesta, el agua que está fluyendo y corriendo, esa agua está limpia y cristalina todo el tiempo. A veces se hacen lagos en la mente de nosotros y agarramos un ritmo de vida, y la razón que lo digo porque a veces hay costumbres en nosotros que ni las pensamos, solo las vivimos. Oye, ¿por qué vivo así? Porque estoy acostumbrado, está estancada mi agua. Le estoy dando de comer siempre la carne. Y por eso vivo como vivo. Y darle de comer a la carne, hacer la voluntad de la carne, es muerte. Darle de comer al espíritu es gozo y paz. Yo no lo escribí, hermano. Por eso lo digo con tanta libertad. Aleluya. Gloria a Jesús. El que le da de comer a su carne Gracias por tu palabra, Señor. va buscando la muerte. Así es, hermano. Se mira bonito, hermano. ¿Se acuerdan cuando venía Abraham y Lot, hermano, y iban a separar sus caminos por los problemas que tenían sus trabajadores? Y dijo, oye, aquí no vamos a separar. ¿Qué lado quieres? ¿Para allá o para allá? Le dio a escoger a Lot. ¿Qué hizo Lot? Mira, acá está bonito. Miró para el desierto. Piedras, escorpiones, tierra. No, acá no jala. Quiero para allá. Dijo Abraham, bueno, yo le doy para acá. Eso es lo mismo que hace el espíritu y la carne. La carne siempre va a mirar lo bonito, lo superficial. Oh, para acá está bueno. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte.